Me invitaron a Búnker, no sé dónde, me dijeron, Búnker, pero Búnker es la discoteca de los jóvenes cristianos. Y yo fui un viernes, Los viernes. culto de adolescentes. Son los viernes, Bunker son los viernes. Pero no sé si tú sabes que esos cultos de adolescentes lo usan para buscar media naranja. Sí, eso está bien. O sea, no es para eso, porque... Eso está bien. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a Llegándole al Punto. Hoy tenemos una persona a la cual yo he tenido que esperar mucho, pero siempre había querido, sí, habíamos intentado llegar muchas veces, pero lo esperamos porque yo sé alguien que va a traer valor a todas esas personas que nos siguen. Con ustedes, señores, Elías Vidal, el jefe de los búnker. Con esa bienvenida la gente me va a coger odio. Esperar porque miedo. un hombre que tiene una agenda apretada. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo me siento honrado y feliz de estar acá. Siempre que yo tengo la oportunidad de hablar del Señor y de compartir y de hacer algo para que los chamaquitos y las chamaquitas conozcan de Jesús y de lo bueno y del plan hermoso que tiene, yo siempre me animo a estar. Y yo pues, lamento que me había tardado tanto, pero... No, señores, para que después no es que... Era que, tú sabes que los pastores y Elías ya, la gente que va a ver este programa, los que lo conocen saben que tiene una agenda apretada, porque aparte de pastor, fotógrafo de los más cotizados de Güey. Claro, entonces sabemos que tiene una agenda bien pues apretada. iglesia no está lleno de fotógrafos, porque Sí, allá hay varios fotógrafos. Hay muchos. Pero estamos contentos porque hay muchos muchachos que han ido desarrollándose también, que han tomado eso como ejemplo. Porque no estoy yo solo, ¿verdad? Está mi esposa que es fotógrafa, está José Peguero que estuvo aquí. Yo sé de los videógrafos, es más, de los publicistas más duros del este. El más, no de los más, el más. Del este. Sí, sin miedo, sin ningún No, temor. no. así es. Si usted lo dice, Sí, si usted lo dice que no, tiene lo más puede- conocimiento en esa área. Lo puede publicar. Pero yo creo que Joseph no fue que grabó en la campaña 2.0 el Sí, coso ese. correcto. Pero eso fue durísimo. No, yo sé. Yo salí hasta blanco ahí un video bailando. Yo sé ya puede hacer un largometraje. Todo lo que yo se le ponga a la mano queda bien. A ver, tiene que pagarnos esa payola, Joseph, pasa por aquí. Y verdad, valga la cuña, aceptamos patrocinio. Elías, te hemos invitado porque sabemos que tú tienes mucha influencia en la adolescencia, en la juventud, y queremos agregar valor a esas personas que nos están viendo. Y como tú dominas tantos temas, pero primero queremos saber quién es Elías Vidal, de dónde viene. Bueno, es difícil. Mira, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres me enseñaron desde chiquitico. No era opcional. El evangelio para mí nunca fue de que si tú quieres, mijo, no. Eso era... Eso, a la mano. Mientras usted vive en este techo, aquí usted es cristiano. Y cuidado si dice una mala palabra, cuidado si usted es cristiano. Todo eso de que los cristianos no, que tienen que convertirse, que si yo qué, no. A mí me convirtieron. Yo nací y estaba convertido ya. Yo no no había chance de uno... Que es correcto, es No, correcto. de que tú, de que yo decidí, no. En mi casa decidía No mi como mamá. los muchachos de hoy, de que ya a los 8 y 9 años, No. que lo que ellos digan. En mi casa decidía mi mamá, ya. Y bueno, después con los años, que fui creciendo y como a los 12, 13, 14, como esa etapa entre los 12 y los 15, uno siempre tiene momentos turbulentos en cuando uno es preadolescente y esa crisis de identidad y cosas que pasé. Y bueno, a raíz de esa situación y cosas me fui acercando a Dios y lo conocí a Dios como a los 14 por ahí. Y a los 17 yo estudiaba en la universidad y veía a los muchachos de mi iglesia que decía, oye, pero estos muchachos vienen a la iglesia porque los papás lo traen. Tan realengo. Sí, vienen porque los papás lo traen, porque... ¿Cómo que realengo? No, en verdad, de su cuenta. Y recuerdo, por ejemplo, veo muchachos que los papás lo llevaban a la iglesia
y también lo llevaban a los conciertos de David Guetta, por ejemplo. En ese ¿Cómo? entonces, ¿Los mismos es- papás? los mismos papás. Por ahí estaban los Los papás mismos, eran que los estaban mismos, descarriados. los mismos papás, ¿entiendes? Tú, realengo, como tú dices. Claro. Entonces, los muchachos de ahora no saben quién es David Guetta, pero en un momento David Guetta era lo último. Mi generación, ese moreno no sabe nada de cultura, pero de mi generación. no sé quién es David no, Guetta. David Guetta, tú no sabes. No, él sabe quién es Toquiche y Ah, esa no, gente. Pero tú tienes que tener como 20 años entonces. No, voy para 30. No, pero Lo que pasa es que porque vivió tal vez yo no duró lo- 10 años en una tal vez- cueva. Tal vez yo no lo escuchaba igual. Bueno, sí, Un pero DJ seguro muy suena famoso. un DJ, sí, seguro suena una canción y tú sabes, ah, sí, yo lo he oído. Oh, sí, porque tal estaba vez. muy pegado para ese entonces. Entonces ahí sentí el llamado de Dios yo tenía 17 y yo quería trabajar con los que tenían 15, Tú no ibas a- 16, yo era del mismo grupo. Pero tú no te tirabas para los conciertos de David Guetta. No. Pero tus padres eran pastores. No. Ellos sí, ahora sí lo son, pero lo son después que ya, o sea, ya después que yo me casé, después que ya yo era grande, bueno, ya ellos recibieron el llamado del Señor. Pero en ese momento no, en ese momento éramos de una iglesia. No, pues en yo te específico. pregunto, porque siempre dicen que el hijo del adolescente pastor. que tiene padre pastor Ah. siempre mete la mano en la ofrenda. ¿Cómo va a ser? Bien, Ni que pellizcando la prenda. y eso, No. que no, No, tú me- vas andando en nave y eso. Yo te voy a traer al hijo de Rudy Hidalgo para que tú le hagas la pregunta. Yo lo quiero. Harrison, tú pellizcabas, tú pellizcabas. Ese sí yo lo quiero sentado aquí. Ya. No, pero mira, yo te digo la verdad, full. En Llegaste mi caso por no el fue, no, porque que mi papá cuando fueron pastores ya yo me mantenía yo. Pero que lo que la iglesia le debe a los hijos de los pastores, o no la iglesia, sino la Depende, instrucción, pastor. la instrucción Ah, sí. de los pastores, que al final tiene que ver con la misma iglesia, y con los concilios, y con todo eso, le debe mucho a los hijos de los pastores. Porque los hijos de los pastores no son malos porque ellos decidieron ser malos. No, pero acá y son malos. No es que yo no, como yo soy hijo de pastor, yo me voy a volver un diablo y voy a hacer todo lo malo. No es eso. Es que Tiene mucha presión. no, es que los pastores tienen demasiada ocupación con las cosas de la iglesia. Entonces muchas veces el tema de los hijos, no, quizás cuando vienen a llegar a la casa, ya están cansados. Y no obstante, un miembro llama a esa hora. O sea, realmente Ser vida, pastor es complicado. la vida de la familia pastoral es muy dolorosa y muy difícil. O sea, obviamente, yo no excuso a nadie que robe, no, porque que pellique lo ofrenda. Pero la cosa que la iglesia le debe a los hijos de los pastores son muchas. Yo siempre lo he dicho, el predicador que me dice que Dios me llamó a ser pastor, le doy una galleta. Y digo que es mentira. Una galleta, está hablando mentira. Depende, Pero, porque a Moisés tú no le vas a dar la no, galleta. oye hermano, Sí, no quiero esa sí profesión, es- no la quiero. Si es Oscar, tú le... No. También le Claro, suelto claro. la galleta a nadie. Es que Dios no me Elías, llama pero para una eso. pregunta. Ese hilo rojo, varón. No, eso fue de una actividad que fuimos de pregunta pareja eso? de la iglesia y ahí están las Ok, iniciales de ya. mí. Él siempre quiere hay que como- preguntar. Ahí están las porque- iniciales de mi No. esposa y mía. a lo mejor Hay yo- personas que tienen su diferente tipo No, de eso es lo que creencia. significa. Pero yo tengo una pregunta. No significa nada, sino es de un iniciales de tu- recordatorio de una Está actividad, bien. exacto. Ya que tú mencionas los adolescentes y eso, y yo creo que tú trabajas con adolescentes y eso. Sí, desde ese entonces Sí. estoy Y como tú me decías que tú te criaste en una casa como que te me hicieron estar ahí en el evangelio. Ujú. ¿Tú no crees, en mi pensar, tú no crees que eso como a veces también hace un daño al adolescente, como no deja que él decida? Sí, porque tú le puedes enseñar buen camino, pero después dejar que él decida, no obligarlo. Eso no hace un daño también. Mira, los padres tienen una responsabilidad y es bíblica. Sí. Y dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, pero no es Entonces, obligarlo, porque hay padres que... No, pero lo que pasa es que hay muchachos que esa forma de instruir tiene que ser con cierta exigencia en Sí. un momento. Es verdad que ya después que los muchachos son grandes dicen, no, mira, yo me quiero descarriar. Bueno, men, no se puede hacer mucho. Pero cuando los muchachos están en un desarrollo, se requiere de los padres que apliquen un liderazgo efectivo en ellos, concentrado y dedicado a poder incentivar ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo te digo que se hacía lo que mi mamá hacía y que el evangelio en mi casa fue impuesto.
Y es verdad, fue impuesto. Pero fue impuesto no de boca. Fue impuesto con testimonios, con la vida del creyente genuino que yo vi en mi casa. Sí. No obstante, también no era solamente una influencia, digamos, religiosa. O sea, yo en ningún momento te puedo decir, por ejemplo, mis padres todavía tienen un matrimonio que están juntos. Que muchos de los muchachos que nacen y crecen en un hogar quieren ser cristianos, lo que sea, pero si hay una separación de los padres, ya por ahí comienzan a haber heridas que terminan destruyendo. Eso es uno de los declives más grandes de la sociedad. Definitivamente. Entonces, no solamente yo vi un evangelio con esa intensidad dirigido hacia mí, sino que esa era la ley de la casa en general. O sea, el mismo evangelio que me era exigido a mí, yo vi que mis padres también lo cumplían. Que es el verdadero testimonio, sin Exacto. abrir la boca. Exactamente. Entonces, me enseñaron ese tipo de cosas y también una atención intensa sobre mí, sobre mi comportamiento. O sea, en mi casa, por ejemplo... ¿Cuántos hijos son ustedes? Dos. Dos. Por ejemplo, que yo sacara mala nota no era problema. De que yo sacara un 70, eso no era un problema. Ahora, todo lo que tenía que ver, todo lo que era pecado, eso era una línea que tú no lo podías tocar. Del ejército. O sea, se rompía un plato y no pasaba nada. Era un plato, o sea, pasaba, eso no era nada. Ahora, de que un muchacho zapateando, de que pum, 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 de rebelde, y de que trayó una puerta. Y que no le compraban algo. Yo te hago la pregunta porque... ¿qué? Digo que conozco. Sí, conozco. O conocía para ayudar. Ajá. Yo conocía personas Varón, hable con nombre, no nos digan. que lo instruyeron a sí mismo, los padres, pero, un ejemplo, ellos estaban en pecado. Ellos subían al altar simplemente para agradar a los padres, para que los padres no supieran que estaban en pecado, por miedo, porque los padres lo querían en el evangelio. Por eso que yo te hago la pregunta, porque como ellos saben que los padres lo querían en el evangelio, ellos hacían cosas malas, decían, si yo subo al altar, van a decir, como está viviendo ahora mismo el 50% de todos los miembros. Mantenerlo si escondido. yo al altar, si yo mi cojo vida de oportunidad- pecado la mantengo escondida. Sí, y ya, listo. porque ahora eso es lo que están haciendo los cristianos, cogen oportunidad para tapar el pecado. Josué, el mismo Josué, seguro. Mira, Por eso que yo pregunto. tú sabes que los padres tienen como responsabilidad educar a sus hijos de la manera que ellos quieran. Y más hoy en día que hay una influencia tan progresista metida en todas las redes sociales, en la escuela. Entonces el padre hoy en día tiene una mayor responsabilidad. Y como tú decías, mientras vive en esa casa, debe de ser educado de la manera que el padre y la madre quieren. Claro. Y con eso que tú mencionas, de la doble vida, al final un papá no puede imponer las cosas en su casa, pero al final las decisiones son del hijo. Entonces, dentro de todo lo que a mí, por ejemplo, te cuento que me inculcaron, había un sentido de responsabilidad que a propósito ellos me lo inculcaron. O sea, había un sentido de que, esta es la vida correcta y nosotros te la enseñamos. Y mientras tú vives aquí, es así. Pero cuando yo salí a la calle, que estaba fuera de la vigilancia de ellos, por ejemplo, había un sentido de responsabilidad que yo sabía que aunque ellos no estuvieran, yo tenía que dar la talla porque había un Dios que me miraba. Sí, tenía ese temor. Había un temor, exactamente. Entonces, otros, quizás en ese mismo entorno, igual se hubiesen descarriado. Sí. Y quizás yo me hubiese descarriado en el mismo entorno, con la misma crianza. O sea que al final no hay una fórmula que tú puedas decir y que esto es seguro de que sea así. Ahora, lo que sí tú nunca debes hacer es ser tú doble cara como... O sea, desde el punto de vista de los padres, como tú me preguntabas, ser cristiano en una cosa y no serlo en otra. O sea, tú ser cristiano porque tú amas a Dios y vas a la iglesia, pero cuando el hijo tuyo te hace una vagabundería que es pecado, tú te quedas como que no... A la vista tú lo gorda. chances, exactamente. Sí. Entonces, esos son dos mensajes encontrados. Y eso genera un conflicto que al final el muchacho no entiende cuáles de los dos caminos que debe seguir. Así es, amén, muy bueno. ¿Desde cuándo ya tus padres ejercen el pastorado? Ellos son desde el 2012. 2012 comenzaron. Pero ya tienen 11 años. 2013. Final del 2012, 2013, sí, como abril 2013, por ahí.
sea, 10 años se cumplió ahora. Y entonces, ¿desde qué tiempo ya tú comienzas activamente a ejercer liderazgo dentro de la iglesia con tus padres? Desde antes. Desde antes. Sí, O sea, porque ¿en otra iglesia? ¿te acuerdas lo que te estaba contando de la iglesia? Yo comencé a trabajar con los muchachos en esa iglesia y todavía mis padres pertenecíamos a esa iglesia. Okay. Casa de restauración en Higüey, que está en la salida. Sí, la de... La pastora Elizabeth. Ajá. Ah, tú eres... Sí, yo era de esa iglesia. Ah, tú eras. Y el grupo de adolescentes que se llama Brotherhood, de ellos, yo estaba ahí cuando eso comenzó. Oh. ¿Entiendes? Yo Ese fui parte de lo que lo grupito- inició. De ese grupito que viene cristiano Popi. Mira, cuando... ¿Por qué tú crees que existe ese estigma con esa iglesia? No, eso No, yo no digo de esa iglesia, siempre- yo digo de esos adolescentes que ponen esos nombres así, siempre como se va a hablar, esos nombres y que... Lo que pasa es que nosotros cuando éramos muchachos andábamos a lo loco todo el tiempo. ¿Entiendes? Los chamaquitos de ahora andaban siempre con unos flow y una vaina. No envejezca tanto, porque tú me pusiste como que yo... Pero tú vas a cumplir 30. Sí, pero... ¿Y qué tú crees que tú eres un No, niño? pero vamos a taparlo. Mira, a los muchachos de 15, de 13, tú eres un viejo ya. Sí, no me lo digas así. Yo acabo de cumplir 30 y los muchachos me quieren tratar de usted en la Yo vi iglesia. un video de eso, de que lo que cumplimos 30, lo que nacimos en 93. Usted, los muchachos nuevos cuando llegan a la iglesia me dicen, mire Elías, yo quiero hablar con usted. Le digo, ¿cómo sal, que usted? sal. Mira, usted me va de aquí ahora mismo, ¿cómo que usted? No, pero yo no lo digo de que porque sea de una iglesia, sino yo estoy relajando porque Sí. el nombre, que la iglesia que yo voy, dicen que No, es que es eso. Popi, sí, es ¿no? que cuando nosotros teníamos esa edad, qué sé yo, era un club de Nintendo lo que estábamos buscando. No era ropa, ¿entiendes? Entonces uno no tenía internet y que para ver cuál era la moda que había en tal país, uno se ponía los trapos que habían ahí. no Ya. así, tú lo estás llevando demasiado. No, es real, Bien, Bueno, yo tú no pasé por... Esa era la vida mía. Yo, Con 15 años, oye. No, estoy... no, yo nunca, yo todavía no sé ni ponerme ropa todavía, ahora más. No, Cuando no yo te era hagas muchacho. el humilde, Elías. No te Pero, hagas de que... pero mira la mujer no mía, quiero- está sentada ahí, déjala que ella Y te ella que diga. te cambie. ¿Quiere que le demos el micrófono? Yo he escuchado, yo no te conocía personalmente, pero yo ya te tenía un poco de admiración. ¿Cómo? Porque Porque hablando serio, vamos a hablar un chin serio. Yo te tenía un chin de admiración porque me dijeron que tú eras el líder de adolescentes. Ajá. Y para mí todo el que hace eso merece respeto y admiración. O sea, el que no hace Porque eso si no me merece ponen, respeto. sí, pero adolescente, porque si me ponen a mí, se quema la iglesia con todo, porque hay que tener uno, Te paciencia, encojona. dos, amor, oye, dedicarle tiempo a un adolescente. Sí. Pero tú eres líder de la iglesia de tus padres o una iglesia aparte. Sí, mira, yo comencé allá en la iglesia que te comenté. Duré como 3 años trabajando ahí. En esos 3 años, mis padres salen. Dios los llama, ellos salen de la iglesia y amén. Yo todavía me quedo un tiempo más, porque yo dije, bueno, si Dios los llamó a ellos, fue a ellos. Sí. Dios tiene que tratar conmigo. Entonces, cuando pasó como un año, como 10 meses, un año, algo así, entonces Dios trató conmigo y dije, sí, es el momento. Aquí ya hay varios muchachos que están desarrollados, que lo pueden continuar. Que de hecho, muchos de los que eran esos chamaquitos en ese momento fueron los que se quedaron y hoy son los que sostienen ese ministerio. Excelente, ministerio. Entonces yo me fui y no había nada. Era una iglesia comenzando, no había ni joven todavía. Entonces comenzamos a trabajar, al pasito. Dios tuvo que hacer un proceso conmigo de sanidad, porque no sé si ustedes han tenido que irse de una iglesia que ustedes amen alguna vez, si le ha pasado. Sí. Pero irse de una iglesia que tú amas. El único que ha brincado muchas iglesias guarde. No, pero- siempre perteneció a una Sí, sola. no, pero oye una cosa. Sí, es difícil. Oye, una iglesia en la que tú amas, que tú creciste, en la iglesia que tú conociste a Dios, la iglesia donde tu ministerio de los primeros pasos, es doloroso. Entonces Dios tuvo que trabajar conmigo un tiempo. Y venía a comenzar de abajo otra vez. Desde la nada, cuando ya vio allí un equipo de que más o menos De que todo. estaba dando los primeros pasos, ya oye, es doloroso, difícil. Pero comenzamos, gracias a Dios. Y en el 2015 arrancamos Bunker. Bunker. Búnker. Bunker. O sea, tú eres el líder de Búnker. Búnker. O sea, la iglesia de tus padres es Búnker. Ese es o- Bunker. No, O sea, la iglesia es ciudad de refugio. la iglesia exacto. Pero Pero yo el digo ministerio- Búnker al que yo fui.
Pero lo que pasa es que la iglesia se llama Ciudad de Refugio, Ciudad de y el Refugio. Ministerio de Adolescentes. Se llama Búnker. Oh. Eli, háblame de ese nombre. ¿De dónde tú...? O sea, yo lo relaciono, pero... Sí. Me imagino que para ti no fue tan fácil de que relacionar ese nombre así. No, eso fue la pastora, mi mamá. Tu mamá, Dios mío, Dios Sí. me da la visión. Pa' que No, pero sepa. para que tú veas que esos pastores, los padres de él, mi admiración y respeto. Porque cuando tú me decías a mí que los padres tuyos te criaron así, yo pensé que ellos eran pastores al principio. No. Desde ahí hay que ver que esa gente tenía el llamado. Porque siempre el pastor que sí. cría a su hijo de que... Pero, o sea... Es así. O sea, los hijos de los sonidistas No, hombre, los hijos de los sonidistas lo que hacen es correr adentro de la iglesia. Aquí hay como Ve el ejemplo allá. Aquí hay como como una neblina. Él que tenía una pregunta de Bunker. Yo dije, no, tú se la vas a hacer a él, porque a mí no. No, porque la primera vez que yo pregunté por Bunker, yo le dije a alguien, yo me invitaron a Bunker, no sé dónde, y me dijeron, Bunker, pero Bunker es la discoteca de los jóvenes cristianos. Oye, Y yo dije, ¿qué? Y yo fui a comprobar, pero cuando yo llegué ya se había acabado todo. Yo fui un viernes, Ajá, que son era los de que viernes, como son los viernes. culto de adolescentes. Son los viernes. Búnker son los viernes. Pero no sé si tú sabes que esos cultos de adolescentes lo usan para buscar media naranja. ¿Tú Y sabes? eso está bien. O sea, nada más para eso, porque... No, ¿cómo Eso no? está bien. Porque yo fui... ¿Usted fue a eso? Ahí son No, adolescentes. no, porque yo fui porque a mí me hablaron de Bunker, me dijeron, Claro. porque antes, porque la persona que me dijo eso, él es alguien que siempre critica. Yo lo cogí a checha, sí, yo lo cogí a checha, pero otro me dijo, ahí... En la discoteca de los jóvenes. Sí, en la discoteca de los Oye, jóvenes eso cristianos, ahí tiene se sentido. busca a Dios. Eso tiene sentido. Y el día que yo fui, me dijeron que estaba cantando una muchacha. Espérate, que pero discoteca en un buen sentido o un mal sentido. No, discoteca de los jóvenes cristianos, que los cristianos van ahí a disfrutar. Para no ir a una ya. discoteca de verdad. Ya entendí. Es como un lugar como un concierto de Madiel. Ya ¿verdad? entendí. Alimentar la carne inocentemente, un concierto. Ya, ¿Tú ya no entendí. fuiste al concierto de Ya María Lara? entendí, sí, ¿Y tú claro, no viste un yo moreno dando show? Yo fui. No, dime que Había dime que mucho, tú no viste eso. había mucho moreno. ¿Cuál fue? Sí, No, pero que su igual María fuiste Lara tú. subió a la tarima. Dime que tú no viste eso. Así Dime el paso que- de dime la que no. Macarena. Yo te vi. No, yo fui a ese concierto a alimentar la carne. Sí, esas músicas son para Oye, eso. eso, voy para el concierto cristiano a alimentar la carne. ¿Qué es? Pero Mira, seguí ahí hay con un Bunker. punto, oye, ahí hay un punto interesante. Primero, lo de la discoteca. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Y puede decir que está bien o que está mal. Sí. Ahora, cuando tú estás trabajando con jóvenes, tú tienes que saber que tú estás peleando en contra de todos los recursos que tiene el mundo, incluyendo toda la fuerza demoníaca que hay, Ujú. ¿verdad? Todo el dinero que hay detrás de las industrias de música, de cine, de todo ese tipo de cosas. Toda la estrella de redes sociales que comentan, que comparten contenido. Tú tienes que combatir Los todo ejemplos eso. a seguir. Combatir todo eso. Entonces, no es que nosotros queremos una discoteca, ni siquiera que lo somos. Ahora bien, lo que yo digo es que el evangelio no tiene por qué ser aburrido. O sea, que el evangelio no tiene que O ser sea, Habacuc. un culto no tiene por qué ser aburrido. ¿Dónde está eso en la Biblia? Él dice, los rabacucos se gozan su culto y bien gozados. Claro, y eso está genial. Entonces yo no sé por qué, o sea, por qué O sea, uno quieren tiene que encasillar. asociar, por qué hay que asociar con que el evangelio tiene que ser una cuestión donde yo voy y me duermo. Pero tú has recibido crítica de Bunker. Sí. No, en verdad no, pero tampoco, de hecho me gustaría. Me gustaría que me criticaran. Y claro. no, y lo que tú decías algo que es muy importante. Que tú decías que tú estás con unos jóvenes. Y es verdad, no es lo mismo tú ponerte a luchar por jóvenes que tú ponerte a luchar por unos diáconos viejos ya que se van a morir, que Dios se lo está llevando. Y no, porque... Pero, sí, no. pero ¿y qué fue lo que le hicieron a este hombre? O sea, cuando Dios mío. yo digo que ya viejo, de que lo ancianos en la iglesia, Oye. no es lo mismo. Pero igual, No, con ellos hombre, ya funciona. esos son- No. ya esos son gente que Sí. Dios debería sacar. Pero cuando tú tengas 65, 70, No me la tú, acuerdo, tú- no me lo declares. cuando tu alma tiene que ser salva también. Sí. Entonces, cuando tú tengas 70, quizás no va a ser lo que hace la gente de hoy.
Ay, Tal sí. vez vamos a hacer lo que hacemos nosotros ahora, lo vamos a seguir haciendo a los 70. Bueno, Y tal vez nos vamos a ver arcaico. Y nos vamos a ver arcaico, y nos vamos a ver... te van a ver ustedes. Yo no creo que esa figura va a Pero envejecer. oye lo que yo veo, para explicarte el punto de por qué, porque tengo el de la media naranja y el de la discoteca, son dos puntos que quiero Ahí, dale. opinar. El de la media naranja. Ese me voy gusta. para allá, pero el de la discoteca primero. Si tú te fijas a Jesús, cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, agarra cualquier cita bíblica en cualquier Sí. momento. Jesús estaba en la calle, subió a una piedra, subió en un barco, y estaba hablando con la gente ahí, gente de pueblo. No eran estudiosos, muchos no saben ni leer ni escribir. Gente de pueblo. Y el tipo estaba revelando los misterios del reino de Dios en ese lugar ahí. O sea, las cosas que Jesús estaba diciendo eran cosas que esa gente no la podían entender. Por ejemplo, de ama a tus enemigos, el mensaje del amor, de pon la otra mejilla. O sea, esas son cosas que, oiga, miles de años después, nosotros decimos, sí, ya yo entiendo. Pero en ese momento no existía ese mensaje. No. Era nuevo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el recurso que usó? Aparte de toda su sabiduría, de que era Dios, usó parábolas. Y el reino de los cielos como un sembrador. Se la ponía suavecita. El reino de los cielos es como una perla que se pierde, una moneda que se perdió, que un tipo la fue buscando, como Como un el patrón labrador. que se iba y dejó 3 jornaleros, a uno le dio 10 talentos, a otro le dio... ¿Entiendes la idea? Ah, Jesús pues, verdad que lindo, Jesús sabe tomaba todo. las verdades divinas y la cruzaba con la cultura de la gente. Le hablaba de siembra, le hablaba de pesca, le hablaba de cosas que ellos sabían. Entonces, cuando tú estás hablando con estos muchachos, yo no puedo hablarle de cómo éramos nosotros cuando éramos chiquitos. No. Tengo que hablarle de hoy. No, porque tú no puedes ir de 1976. No, ni siquiera del Elías. 2000, porque en el 2000 muchos no habían nacido. ¿Entiendes? Entonces, si yo le voy a hablar, yo tengo que hablarle en un lenguaje, de una forma. No el mensaje no va a cambiar jamás. O sea, las verdades bíblicas no se cambian nunca, jamás. Eso tú nunca lo vas a ver, al menos donde yo pueda tener voz y voto, tú nunca vas a ver que eso cambie. Pero el método, la forma, eso lo cambiamos Hay que buscar métodos. a gusto, mejor así llegar. por simplemente cambiar. Entonces háblame ¿Entiendes? ahora De la media naranja. naranja. De la media naranja. Eso es buenísimo y ojalá. Que hay dos aquí y ahí no que tiene no nada quieren malo. salir de ahí. Hay dos que Pero fue. no lo de aquí del tires 5. No, vecino mío, que el día del juego en la cancha, Yo- ellos no nos apoyaron. Ellos se fueron para búnker. Se sentaron allá. Y yo, ¿por qué ellos buscan ahí? Yo conozco algunos, pero son panas, son míos. No, pero si tú eres un blanquito y otro que No, déjalo tranquilo. Mío. Que si tal vez en su propio patio no encuentra. Para que la vaya a buscar para el mundo, es por una iglesia. Claro, pero ahí que vamos. Ah, que van a la iglesia a enamorarse. ¿Y cuál es el problema? Que van a la iglesia a enamorarse. ¿Y tú tienes idea de cuánta gente ha llegado a enamorarse a la iglesia? O sea, ha llegado enamorado de una persona a la iglesia y ha terminado enamorándose de Dios. Amén. Entonces, si Dios, ¿quién inventó el enamoramiento? No fue el diablo. No. Entonces, si Dios inventó el enamoramiento, ¿por qué tiene que ser pecado? No es pecado. Eso está bien. ¿Quiere decir que yo a los muchachos les digo, vengan a enamorarse? No. No es eso. Ahora, si vienen enamorados, ya lo tengo ahí. Claro. Le voy a decir que se vaya. Le voy a cerrar la puerta de la iglesia. El DRIN se la va a abrir siempre. Sí. ¿Por qué yo le voy a Ese cerrar no la cierra. Porque yo le voy a abrir la puerta. ¿Por qué le voy a cerrar la puerta de la iglesia? No, ven. Tú te enamorado, vamos a hablar del enamoramiento, mira. Y comenzamos a hablar. Y muchísimos chamaquitos, muchísimos. Yo te puedo contar montones de los muchachos que hoy son hombres casados, con familia, con hijos, que llegaron a búnker en el 2015 siendo chamaquitos enamorados y hoy tienen hijos y son familia. Y son ¿entiendes? miembros activos de la Y iglesia. son gente de Dios, gente que el Espíritu Santo lo usa, gente santa, Amén. con testimonio. Entonces, ok, que 2 o 3 se han enamorado y se han descarriado, qué sé yo, sí, pero ¿cómo que se descarrían? ¿Cómo Pero que se van? conocen la verdad. ¿Cómo que se van? O sea, como que, o sea, muchos que nacen en la iglesia se van como que, o sea, Sí. yo no veo mal que los chamaquitos vengan y cuando vengan aquí entonces lo agarramos.
Y ¿Entiendes? se le predica. No, pues Se yo voy le para habla. allá. Parece que allá que no, porque yo a veces le digo, de seguro, el ángel que manda a la novia, yo tengo una deuda con él porque. Oh, pero este desgraciado no. Tú tienes, varón, ¿por qué, hombre? Oh, pero yo tengo que tener problemas con este Ahorita no ángel. quisiste hablar, orar y hoy Oh, pero este ángel, yo digo, voy para con los diáconos. y los diáconos la Tiene dolor, varón, usted tiene que arrepentirse. ¿Cuándo es el culto de los jóvenes allá? Los sábados. Los sábados de Bunker U. Los jóvenes. Ajá, Sí, los de viernes de jóvenes. adolescentes, los No, porque sábados de ahorita me adultos. dice Elías, no, tú tienes que ir ya a los caballeros. Porque... No, a los de los sábados lo que tienen que ir, porque que ya son ahorita adultos no. toditos. Elías. Porque los viernes son menores, entonces Sí, ahí no es. no, ya eso yo lo dejo a mi vecino. A mi vecino Que lo está viendo, ahí señálalo, A mi Sansón. vecino querido, sigue yendo, tranquilo, yo no te voy a decir. Mira, Elías, tú hablabas mucho de los métodos. Y yo veo que ustedes han aprovechado el tiempo, ¿verdad? De lo que son los medios de comunicación, pero las redes sociales, para el beneficio de ustedes. Y veo mi respeto a la diseñadora gráfica, que sé que hay una chica, sé que hay muchos, Sí, pero hay la una chica, mi respeto. Si ves este video, yo diseño también y ella es No, excelente. mija, no ensucia la payola mencionando. Pero usted ha utilizado bien eso. Hay un equipo de De gente que multimedia. trabaja. Mira que se la pasa la semana entera trabajando. Wow, Porque eso no es bonito. solamente es lo que se ve ahí en una publicación. Son varias páginas, porque también está la página de la iglesia. Es un contenido que se maneja interno por los grupos de WhatsApp. O sea, es un trabajo, mira, de verdad, igual como tú ves un departamento de una empresa cualquiera, así mismo. De 24 horas, taca, 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 ¿Quién, taca. ¿Quién introdujo eso? Esa que está sentada ahí. Hoy, para que tú Tu veas. esposa. Mi esposa. Quien encuentra esposa, encuentra el bien. Él está enamorado, porque si él dice que no, usted duerme afuera, arrodíllese ahora. No. Mira, No, pero eso es bonito, Eso- porque Joseph, al que la Sí. tiene que dar. Joseph no habló de eso también. Ya y eso, Joseph pertenece bueno. a la iglesia. Claro. Y la que tuvo la visión fue tu esposa. No, porque lo que yo se hace es más con la iglesia en sí, no tanto Sí. con Bunker. No está, exacto. Entonces lo que yo se encarga es el departamento de transmisión De la iglesia. del culto online, ese tipo de cosas. Ya lo que trabaja Cintia y el equipo, que son como 10 gente, son los encargados de la versión digital completa de la iglesia. ¿Entiendes? Excelente. O sea, no es un ministerio, es la iglesia digital. Sí, la iglesia. ¿Entiendes? Oye. No es un ministerio ya, es la iglesia online. Ya que Josué, tú tú to- deberías llevar eso a tu iglesia. ¿Y por qué tú me tiras tanta puya? No, que invierte. en tu Elías, iglesia. una vez nosotros teníamos un invitado y comenzamos a tener un pequeño debate. El invitado dijo, pero era así, dijo, pero me va a matar, una guerra que yo estoy tan. Ah, pero No, sí, porque mira, Ah, no, me porque encantan los debates. la iglesia debería ser así. Si nos Y ponemos a eso debatir, todo. amanecemos. Háblame de eso, la importancia de la iglesia digital, hoy en día. A él le cae bien a uno porque te ayuda a veces a no tener que ofrendar porque ya la iglesia está ganando dinero en las redes. Digo yo, porque Hay iglesias que tienen Patreon de una vez deposita. sí, Claro. pero Y digo PayPal, yo, cachai. Ah, pero que el que te lo pierde eres tú. no, porque un ejemplo, si yo no tengo hoy, no me va a doler porque ya yo sé que van a ganar algo en las redes. Ah, Eso A es ver, no Sí. quiso orar. no quiero ofrendar. Tiene un pique quiero con los hablar diáconos. diáconos. Te- Diciendo palabras de compuesta. Exacto, ay mi madre. Háblame yo de a un ese. ángel. A un ángel. Él dirá que Jacob se fajó con ángel, le puede decir. No, dime. El anticristo. Entonces, Eli, háblame de esa importancia. ¿Qué es tan importante hoy en día? Que se No, desarrolle. Es que eso. Mira, la principal herramienta que yo le veo a eso, no es tanto, quizás ni siquiera el alcance tal vez que pueda tener. Porque el evangelio no se puede medir por número. Incluso el evangelio o la iglesia digital tampoco debe medirse por número. ¿Cuánta gente llenamos? ¿Cuánta gente vino? ¿A cuánta gente le llegó? ¿Cuántos likes? Los números aquí no son importantes. Sí. ¿Entiendes? El ministerio de Jesús, si tú lo evalúas en números, fue decepcionante. Mahoma fue más influyente. Mahoma fue más influyente. O sea, en cuanto a Jesús- números. Jesús duró 3 años trabajando, tuvo 12 discípulos y lo mataron. 12 seguidores. Y lo mataron, y 12 seguidores.
Obviamente tuvo más gente de cerca, ponle que los otros 70, 82. Tenemos 82 gente a la que él impactó directamente, así como que creyeron en su mensaje. Es una iglesita, 82. ¿Entiendes? Entonces, cuando nos vamos a ver, no tanto es... a lo que me refiero es que no es tan importante el número, de que la iglesia esté llena, de que la página tenga tantos seguidores, de que lleguemos a tantas personas. No es tanto eso, sino es que nosotros estemos tomando en serio eso. Esa yo creo que es la victoria. Que la iglesia tome en cuenta que quizás no le llegó, quizás tú subiste una publicación y tú dices, wow, 2 likes. Lo hemos visto eso. Pero puede ser que... Lo hemos visto. ¿Qué impactó? Pero la persona que estuvo ahí y que ese mensaje le recordó que Jesús lo amaba, quizás no le dio like, quizás no comentó, quizás no hizo nada, pero hubo un mensaje que corrió, que yo no lo puedo medir, yo no lo sé, pero que hay una semilla que cayó en un sitio. Amén. Y al final lo que la Biblia nos manda a nosotros es regalar semillas. Sí, No es a usar saber la si misma- crece, ni a ver cuánto crece, ni nada, sino es riega la semilla. Y pueden usar la misma frase que usan los predicadores cuando no pasa a nadie, arrepentirse, Viene. como un niño. Usan Viene. la frasecita, no, el predicador más grande del mundo fue un niño, ¿qué pasó? Ellos se agarran de ahí, se Fue Bill ponen. Graham. Siempre, Tengo un testimonio de una vez. Claro. Y para mí lo de la iglesia digital, la herramienta más fuerte es el mismo equipo que tiene que mantener eso. Se involucra en la iglesia de tal manera que cuando viene a darse cuenta ya es grande y no se descarrió, no se fue para la calle, no se fue, no se perdió en el mundo. ¿Me entiendes? Porque se concentró a trabajar en un proyecto emocionante, bonito, Exacto. lindo por su Involucró iglesia. a otra persona. Involucró a otro, sirvió de ejemplo, tuvo testimonio, en eso creció y ya es un adulto. A lo que yo siempre he dicho, entretener a los jóvenes en la iglesia, en Haciendo algo, algo. entretenlo. Haciendo algo. Porque ahí. no, que te den un culto, no estoy hablando de ninguna iglesia para que los enfermos, que todos sufren de dolor, no lo cojan. Darle un Ay, culto bueno, nada más, tal día a un joven y después mandarlo para su casa. No, entretenlo. Claro. Entretenlo ahí, ponlo en que sea, mira, te toca limpiar la iglesia o te toca agarrar. Hagan eso, porque es lo que tú dices. Ellos están enfocados tanto en eso que... Mira una cosa, a ti nunca se te va a olvidar, sobre todo cuando tú eres niño. Imagínate tú tienes entre 8 o entre 7 y 13, ¿verdad? A ti nunca se te va a olvidar si tú la pasaste bien en la iglesia. Eso se te va a quedar grabado a fuego. Yo me acuerdo como ahora mismo, para los tiempos de antes, no sé si aquí lo hacían, EBDB, que había muchas historias, muchas figuritas. Había una semana de verano que se hacía y daban clases y había mucha dinámica, muchos juegos Sí. de iglesia y competencia. Oh, sí, Era la claro. única competencia, el único juego, lo único que se hace en la iglesia durante todo el año. Y lo hacían con temas y pues había figuritas en toda la iglesia pegadas. A mí no se me olvida esa cuestión. Que Yo Lita lo hace tengo esas aquí. cosas. Yo lo tengo aquí. Y así, incluso cuando uno está, en mi caso yo que anduve descarriado mucho tiempo, uno siempre recuerda eso que tú dices, uno dice, Claro. el lugar donde yo realmente he tenido paz es en la iglesia. No se te olvida. Exacto. Eso no se olvida. Elías, ya entrando más con tu trabajo con los adolescentes, sabes que el adolescente pasa por una etapa muy volátil y muy difícil, para algunos, no para todos, pero ya como tú tienes la experiencia de trabajar con esos jóvenes, ¿qué es, así como tú has visto, el detonante más activo así en los adolescentes? ¿Qué es lo que más lo ataca? Nosotros, yo, adolescente. Tiene problemas de identidad. Así que Elías quiere ponerme a mí en los viejos a la mala. Lo viejo a la mano. Mira, los adolescentes, en mi experiencia, yo veo que son dos frentes que ellos tienen abiertos en constante batalla. Número uno es el descubrir quiénes son, el tema de la identidad. Ese es el principal, porque permea todo, Sí. todo pasa por ese filtro. Es el tema de quién es en sí, o sea, cuáles son las palabras que le describen, bajo qué o sobre qué fundamentos está firmada su identidad, su persona. Eso es un frente totalmente abierto. Y el segundo es todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Si un muchacho tiene 10 tentaciones en la semana o en el día, hay 9. 8
Vamos a ponerle 8. Por 9. 8 son de índole sexual. Por 9. Bueno, seguro yo estoy contando lo mío. Me quiero quedar con ese 2. Vamos a ponerle 9,5. vamos a darle chance. Vamos a decirle, ok, 9. Pero Le pasé una adolescencia en el baño. Ay, Jehová. mira, no, pero te digo algo, mira, no, en verdad, el tema sexual es súper importante, pero ojalá, y esta generación aún más, es más... Sí, porque está más... No, o sea, esta generación está hipersexualizada, mucho más que nosotros. Sí. Con nosotros fue una barbaridad, pero lo que nosotros veíamos quizás era un video musical de Muchacho, Shakira en ese entonces. Yo recuerdo un amigo mío una vez consiguió de que una encendedora. Era cosa, o eso sea, era el final. Antes, para tú tener acceso a pornografía, lo más cerca que estaba era pagar una hora de internet en un cyber. Och, y tú estabas escondido. Y eso era escondido, irte a un cyber que no fuera por tu casa. O sea, había que hacer unos malabares. Había que hacer para ver pornografía, ya no. Ahora bien, además de toda esa cercanía que tiene la generación de ahora a la sexualidad, a la sexualidad desordenada. Sí. Vamos a llamarle al sexo desordenado, que no es lo mismo que sexualidad. Exacto. El tema de la identidad es fundamental, y tú lo hablas con ellos, y ellos te lo hablan con una capacidad que yo no tenía esa capacidad de hablar a los 20. Un chamaquito de 13 años te habla de carencias y te usa términos así y te describe su situación y cómo la falta de su papá, por ejemplo, ha afectado su toma de decisiones en esos mismos tonos, sí, términos. Sí, ahí es que No, yo la iba. falta de una figura paterna ha puesto en mí un sentimiento de desamparo. ¿Qué es lo que tú me estás hablando, muchachos? Esas son palabras que yo le aprendí a los 25. La red. No. Sí, han aprendido un lenguaje y hablan abiertamente sobre esos temas así internos de ellos, que a nosotros nos daba vergüenza. ¿A quién tú le decías antes de que yo me siento solo? No. Te daba un mismo. ¿A quién? ¿A quién tú le Una decías eso en la galleta. escuela? ¿A Una quién? galleta. Pero ni lo había que matar. No, porque se enseñaba que, por ejemplo, que el hombre que se expresaba de esa manera era mamita. No, eso había mil Había mucho mitos, tabú. 1000 mitos. Los de hoy te hablan de eso. Y hablan, mira, y cómo, por ejemplo, con el tema de la separación de los padres, que es un tema muy común. Ellos te hablan cómo es el desenlace doloroso del matrimonio de sus padres, cómo ha ido afectando y cómo ha ido su identidad cambiando con respecto a eso. Te lo describen de esa manera. Obviamente, cuando van a la práctica, no son capaces de resistir y de enfrentar, porque hay una madurez que no está. Pero te lo pueden describir y te hablan de ese tipo de problemas que tienen. O sea que hay muchos problemas sexuales, pero los otros problemas están ahí también y hay que todos los días, tú sabes, a enfrentarlos. Entonces tú tienes que hacer, a veces tú has tenido que hacer reunión con padres para hablar de... Sí, claro. No es un procedimiento común que uno haga una reunión con un papá. Yo me reúno muchas veces con los padres en privado sin que los hijos se den cuenta. Porque hay cosas que tú te das cuenta de los muchachos porque ellos a los papás se lo esconden, pero a los amigos no. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, entre los amigos del chamaquito, hay uno que es mío. O sea, el chivato. El grupo. No, ese le dicen el chivato en la no, actualidad. porque sí, vamos, ok, llámale chivato, pero que al final... Sí, al para el final lo beneficio del entiende. joven. Exactamente, al final lo entiende. Porque yo si no tú lo estás tiro cayendo para en adelante. vicio, yo te voy a chivatear con tu papá. Claro, El yo tipo no- está visitando el punto. No, claro, no, pero no. Eso no es un mentira. chivato bueno. Ojalá Claro que sí. Y obviamente una cosa que ellos a veces no me lo creen. Y a veces, yo no sé, la gente quizás. Pero a mí el Espíritu Santo me revela cosas. Y me la dice. Ese chivato. Veo al chamaquito que entra por ahí y le digo, mira ese tengo una. Y vuelvo y le pego, dime a ver, ¿qué es lo que es, man? Sí. ¿Cómo está la cosa? No, bien. Y nos ponemos ahí y cuando viene a ver ya me está diciendo, Sí, ¿verdad, loco? ¿dónde se dice? No, y es bueno cuando sea el Espíritu Santo ya. Porque Sí. cuando es el Espíritu Santo es porque ya Dios quiere hacer algo. Claro. No, y aunque yo no, Dios Pues no cuando quiere van hacer chivatos algo, terrenales se Cuando pone el- envidia. cuando el chamaquito está haciendo algo malo, uno lo nota también. O sea, fuera de todo uno lo nota. Y yo, a mí no me importa que se enoje conmigo. Pero tú eres A mí de no los me que lo importa. aleja porque pecaron o tú eres el que lo... No, lo- no. Porque hay algunos que lo alejan de Si todo. tú Te me vas de la supieras iglesia. que
yo tengo ya 10 años trabajando con jóvenes. Dios, tú tienes Pues paciencia. yo comencé en el 2003. Con Bunker desde el 15, ¿verdad? Pero acuérdate, había 3 años antes. Sí. Y en todo ese tiempo, yo sí he tenido que enfrentar a algunos muchachos, como en 2 ocasiones, que lo he sacado de los grupos, así, como en 2, quizás 3. Porque no solamente han sido muchachos que, o sea, no es que un día uno hace una locura y tú lo sacas, lo botas, no es eso. Son muchachos que han venido reincidentes y incrementando la maldad. Al punto, por ejemplo, Demonios. Al punto de que hubo, recuerdo una ocasión ya hace mucho, ese ya estaba que iba con droga a la iglesia. ¿Cómo, no? Pero ya se ¿Entiendes? recuerda. Entonces, ¿me entiendes? Ese es el diablo. Entonces, claro, y de repente tú veías que llegaba con un bollo cuarto así. Ese era con Judas ahí. Con una manilla de papeleta, tú así. Yo digo, ¿en qué anda este? Que si no va a lanzar con el espíritu. Aquí todo el mundo va lanzado. Varón, no. Bueno, José, no, A ver, es un hombre que ¿Qué quería. está pasando? Aquí tío? todo el mundo va a lanzar. Ay, mira, Elías, eso que tú hablas de la identidad es algo muy importante, pero yo veo que Dios te ha dado el don de que las personas se acerquen a ti, que no todos tienen, porque hay muchas personas que no tienen la confianza de hablar eso, porque son cosas muy íntimas. Sí. Si tú tienes muchos jóvenes que se acercan a ti, creo que ha sido Sí, un don hay algo divino. de Dios. Sí, Hay se algo de ve, Dios. se ve eso, porque yo ya estaba, y tengo que confesarme contigo, yo, en verdad, Ese tigre está no, total. de verdad, sí, sí. Ay, No, pero tú sabes fuera de lo que relajo, dijiste. en lo que tú tienes hablando ahí, yo te he ido, ¿cómo es que dicen? Analizar. Analizando, Ya. y en verdad se ve como esa gracia de hacer la cosa de Dios, Gloria a Dios. y porque hay gente que tú lo ves y tú dices, yo no le daría mi secreto de que hablar con la gente así, y la forma de él hablar, y ese, yo digo, Sí, wow, sí. Y eso deberían tenerlo la iglesia, Creo que porque la iglesia no lo tiene. una de las cualidades que debe tener un líder es eso. Porque yo no me siento. Tú sabes, Elías, una vez Hablar lo mismo. estábamos en un Muteale silicio. muteale el micrófono a ese tipo. Eso es lo que voy a decir, Moisés, mutealo, por favor. Yo no me siento. Mira, una vez estábamos en un silicio y los muchachos rindiendo. Y este se depara, usted soy hijo del diablo, eso que te viene a la iglesia. Hombre, Creo que él eso- dice que habla mucho de la paciencia. Sí, Por eso te digo, mira. Es que ese es el asunto. Que este se ve que cuando tenía 14, 13, no había quien pudiera con él. No, yo siempre he sido bueno. Sí, como ahora. Elías, Se ve que era necio. yo no lo llegué a conocer, gracias a Dios. No, pero se le no nota. hay que investigarlo. Entonces, oye lo que pasa. Después de 30 ya, no puede venir y que ustedes son hijos del diablo. No, pero no lo digo No- así. no que tiene después calidad de mo- 30, moral. Yo voy para No 30, tiene calidad no para digo decirlo. así. Porque usted a esa edad era más loco de ahí. Mira, Entonces, ya. ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso eso. Yo digo, yo quizás no era así de loco, pero yo sé cómo yo era. Quizás yo no era de que meneado de hacer maldad, pero yo era loco en el sentido de, por ejemplo, de enamorarme. A mí me gustaba, no de que de enamorarme en el sentido de que tengo una chamaquita ahora, otra ahorita, no era de aficiarme de una, pero oficiado a la muerte de uno, aunque no me hiciera caso, qué sé yo. O sea, que era loco en el sentido emocional, podemos no, llamar. yo no tuve que Entonces, pasar por recuerdo fresco todavía todas las confusiones de la cabeza mía, toda la loquera que yo pensé. Y cuando veo un muchacho que me está hablando, me está contando, yo digo, pero es que yo vengo de ahí. ¿Entiendes? Cuando el chamaquito me está hablando, yo me estoy viendo en un espejo. Claro, Sí. muy- Entonces, ya ahí, qué sé yo, ya yo me acuerdo de cómo yo me sentía y le hablo y él dice, pero este tipo me está entendiendo. Claro. Que Eso eso es que lo lo que haga- ellos eso que lo Que hagan no lo los juzguen, líderes. que lo Yo mientras tanto entiendan. no tengo que entenderlo ustedes, que lo entiendan los líderes. Yo no soy líder de adolescentes ni de Ah, jóvenes. sí. Si estoy en un silicio, usted está
Mira, Un una, día yo me fajé, una un de día yo las- me fajé un silicio. Oye. Sí. Un día yo me fajé comprando un silicio. se la trompa en el silicio. Comprando un silicio. Pero yo creo que era, de seguro era de parte de Dios, porque era probando fuerza, ¿ves? Que puede luchar con una prueba más fuerte. Que Dios lo puso a prueba fuerte. Claro, a ver, viene una prueba, vamos a ver quién lo puede llevar. Fájense. Está Mira, pasado. Te voy a invitar un día para allá, para Sí, buscar. lo puedes por llevar favor, como, te voy a como invitar. un stand-up Para comedy. que nos paremos a hablar así mismo, para que tú me cuentes toda esa historia tuya. No, pero entonces mira, pero hay una diferencia, Elías, entre jóvenes y adolescentes, o sea, sobrelleva, cómo tratar con ellos. Sí, claro, definitivamente. Todos son jóvenes, ¿verdad? Porque la juventud es algo... Somos. Sí. Pero cuando Ay, yo- tú te refieres a jóvenes en ese contexto, ya estamos hablando de que son más adultos que los Sí, adolescentes. sí. Entonces, los adolescentes tienen ciertas necesidades, tienen ciertas cosas a los que tú tienes que adaptar tus herramientas para trabajar con ese grupo. Y ya los que son más grandecitos, vamos a decir, que son mayores de edad, que ya van a la universidad, que ya van a su primer trabajo, Ya tienen novia. novia, ya tienen Novias. tienen metas económicas. Muchos se están independizando ya totalmente de su casa, algunos ya están pensando en boda, otros ya tienen amores, o sea, ya son otras necesidades. Otros que están jamoneta ahí. ¿Y cómo tú sobrellevas el grupito David? Porque ahora anda un hashtag David ¿Y soy. cómo es eso? Las 5 piedras. Oye, lo que quiere decir. Déjame 5 desatar. piedras. No te entiendo. David, David cogió 5 piedras. Pa' matar En la a Goliat. actualidad lo hemos llevado 5 novias. 5 novias. La que se queda, Ya. esa era la verdad. La que mata a Enamora Goliat. 5 al mismo tiempo. Mira un consejo para los que hacen eso. Si lo hacen con danzarina, las danzarinas se cuentan todo. No siempre. Mira. Yo conozco. Ya va a hablar ahora. Ahora quiere dar nombre, ahorita no. 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 Pero espérate, José, tengo una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? La de los David. No, Las 5 era la piedras. no era la de los David. Yo creo que ahorita, si no me equivoco, tú mencionaste algo similar. Pero, mira, se me fue otra vez. No, volvió. En lo que tú la agarras. En lo que, ya, me va a hacer. Tú sabes que las redes, todo se va actualizando. Tú decías ahorita que en el tiempo tuyo de Josué no era lo mismo. Pero ahora nosotros los adolescentes estamos viviendo una... los adolescentes de ahora Sí, estamos sí, sí. viviendo. Los niños. ¿Cómo tú, que líder de jóvenes y adolescentes, te haces para sobrellevar la vida que estamos viviendo ahora? Porque las redes sociales están atacando más en la vida de los adolescentes y los jóvenes que los mismos padres. ¿Cómo tú te preparas para decirle, le voy a hablar así de la música que están saliendo ahora, le voy a hablar así de las redes, las cosas que salen en las redes? ¿Cómo te alimenta? Ajá. Yo tengo un principio que lo aprendí de un libro que leí. Y es que si tú dejas de prepararte, tú dejas de liderar. Aunque tú sigas siendo el líder, pero tú dejas de liderar. Porque para tú poder liderar, tú tienes que tener tus ojos en el futuro, hacia el frente, hacia adelante. Visionario. Entonces, si tú dejas de aprender, tú quitas los ojos de mañana, quitas los ojos de la siguiente etapa. Y ya tú estás ahí como en el grupo, pero tú no estás viendo. O sea, tú no estás manteniendo la vista en lo que está hacia adelante. Entonces, yo me mantengo capacitándome constantemente. Yo tengo una biblioteca personal que he ido comprando poco a poco, de diferentes editoriales, de diferentes cosas que hablan temas fundamentales de eso. Y muchos, por ejemplo, canales de YouTube, autores específicos que tienen cuentas en Instagram, qué sé yo, que comparten contenido, gente que va más adelante. Por ejemplo, yo tengo 10 años, pero hay uno que tiene 25. Trabajando. ¿Entiendes? Entonces, hay unos estudios, por ejemplo, que para mí eso fue impresionante. Un estudio que se hizo entre el 2016 y 2019, entre las iglesias en Estados Unidos, todas las iglesias. Un estudio que se hizo que analizaron todas las iglesias de Estados Unidos.
y de ellas eligieron a las iglesias que tenían ministerios de jóvenes florecidos. Entonces hicieron un desarrollo, una investigación de por qué qué tenían en común esas que florecieron, y descubrieron un montón de cosas. O sea, yo me mantengo buscando, leyendo, investigando, preguntando, porque no puedo darme el lujo de quedarme en blanco. No, ¿Entiendes? porque puede venir a hablar una cosa contigo y tú, ¿y de qué me está hablando? No, exacto, y cuidando eso, hay dos cosas que yo hago. Yo me alimento en ese sentido, ¿verdad? Investigando sobre el tema, y también con la retroalimentación con los mismos muchachos. O sea, me involucro con ellos y los escucho. Y eso es una, ¿verdad? Y la otra es entonces cuidando lo que no me alimento. Sí. ¿Me entiendes? O sea, lo que como y lo que dejo de comer. Por ejemplo, todo ese tipo de cosas de alofoque, todo ese tipo de cosas de artistas, de gente del mundo, de celebridades, de farándula. A mí no me pregunten, yo no conozco a nadie. Alofoque porque obligado a conocer a Alofoque. Sí. Pero yo no conozco a nadie, ni ando investigando que si ahora fulanito, que si el carro, que si el no sé qué. No veo eso. No aportan nada. Yo si veo algo, quizás sea de NBA, que son cosas que me gustan, deporte, tú ves que ya eso es otro tipo de cosas. Ya son Pero contenido, o sea, del contenido que yo Consumo. dejo entrar aquí, prefiero que sea muy bien cuidado. Amén. Elías, ya para avanzar, tú hablaste del frente de lo que es la identidad, pero está el otro que es el sexo, Sí, la pornografía. Sí. ¿Cómo? Mira, la pornografía no es algo que ata nada más a los jóvenes. No. Ni nada más solteros. Hay gente que cree eso. No. Hay gente que se casa y sigue atado por la masturbación. Y Casado ya es pecado, soltero está en investigación. Depende. ¿Cómo? Mira. Pero si usted está casado, varón, no y dije- se tranca para el baño. No dije que hay casa, dije que hay investigación. Oye. No, espérate. Juan, Ya, el mensaje, espérate. Tú casado y te trancas en el baño a consumir pornografía, no es pecado. Sí, yo lo dije. No, y que Es pecado de todas Y maneras. tú, no sé, yo tú no ni sé. siquiera tienes que abrir una página en internet para tú consumir pornografía. No, en Instagram. Porque No, tampoco. O sea, tú entras a Instagram, ya está. Es que con la mente tú necesitas abrir una página web. A Entonces veces le- sí. O sea, la ¿Cómo? pornografía. Pero tú tienes eso guardado. Claro, porque estimula, pero las ideas son más poderosas que las imágenes. Mira, yo no conocía esa palabrita. Estimula. ¿Entiendes? Lo voy a guardar. Claro, porque obviamente lo que tú ves explícito ahí estimula, porque hay una reacción química, porque Dios hizo el cuerpo humano Sí. así. Pero eso inicia en las ideas. ¿Entiendes? Eso inicia aquí. a maquinar. Inicia aquí. ¿Cómo tú trabajas con los adolescentes? ¿Cómo tú le tocas ese tema? Nosotros lo somos bien repetitivos en ese asunto. No lo tratamos poco, sino quizá cada 2 Cada meses, oportunidad. quizá a veces hasta en cada tema que se dé, hay una pequeña inquinita que se trata sobre el sexo y las ideas sexuales que hay. Porque el tema es ese, uno está bombardeado totalmente. Entonces tú dices, no, yo voy a botar el teléfono, yo voy a botar la computadora porque yo no quiero nada, qué sé yo. Pero entonces, pues imagínate que lo haga. Pero entonces tú te juntas con los panas tuyos a hablar, y donde tú ves 3 muchachos juntos hablando, están hablando de eso. Sí. Donde hay 3 hombres hablando, están hablando de carro, o de algún deporte, o de mujeres. Exacto. Punto. Y de una vez dice, mira qué tiene esa mujer. Claro, entonces, Porque no te dice qué pelo. no digo, qué uñas. Está como desahogándote, Josué. Yo vengo del Tranquilo, malandreo. tranquilo. Elías está Mira, preparado para Elías. eso. Para hablar Sí, con gente para como terminarte tú. la idea, Sí. el tema es que tú, ¿verdad? Tú quieres estar limpio y lo dejas, ¿verdad? Pero entonces va al coro y pasa eso. Y tú dices, no, también puedo dejar a los amigos. Ve a la peluquería entonces. Peor. O sea, en la peluquería se habla todas las barbaridades que Claro. no se dicen en ningún lado, se dicen en las No peluquerías. barberos locos que hay como el mío. ¿Entiendes? No. ¿Entiendes? Que tú ves gente contando historias de las cosas que han hecho, y tú ves los chamaquitos que lo están recortando, que los ojos se le quieren salir de la cara con lo que están oyendo al tipo diciendo que hizo y que vio y que agarró y que Y aquí quiere y allí. ir a experimentar. Entonces todo eso va condicionando la mente y es como
como los tirapiedras. O sea, eso es el cerebro es una goma que se va tensando. O sea, va cogiendo esa tensión. El chamaquito sale de ahí, sale calibrado. Hasta que llega un punto que... Sale calibrado hasta que llegue el punto ya que si no llegó a la casa, se quedó solo, qué sé yo, o quizás tiene una chamaquita por ahí que se hicieron ojos bonitos, el chamaquito va rápido, ¿entiendes? Y cuando llegan ahí, imagínate tú, ¿no? porque ya la mente... Eso es lo que hay que hacer cuando sale calibrado. No, pero aclare eso, porque aquí no están viendo, ¿eh? No, y se pasa en casa a orar, mijo, por Dios. No, y ya la mente lo hizo, el cuerpo todavía le falta, pero la mente lo hizo. Entonces, ¿de qué manera nosotros trabajamos eso? Intentamos siempre abordarlo del tema de la mente. Si yo logré vencerlo en la mente, voy a lograr vencerlo en el cuerpo. ¿Entiendes? El órgano sexual más poderoso que tú tienes, ¿cuál es? Es primero vencerlo en la mente y después, pues yo lo estaba haciendo. Tú primero lo piensas y después lo ejecutas. El Claro, órgano sexual más poderoso entonces, que tenemos es el cerebro. El cerebro. Entonces, que yo lo estaba haciendo. Perdóname, señor. Que tú no sabes cómo tú utilizas el Entiendo cerebro. por qué yo caía. Era que yo lo estaba haciendo al revés, señor. Ay, Dios mío, Dios de misericordia. No, el pastor va a orar por ti. está en eso. Venga, tú venís para acá, tenía un propósito. Era yo aprender esto, que primero hay que matarlo aquí. Este está haciendo su trabajo. Primero hay que matarlo aquí. Elías, pudiéramos sentarnos a hablar contigo horas y horas. Hay un tema, más adelante espero traerte ya con el tema, lo que es hoy en día, la ideología de género, todo eso que claro, va permeando. ese tema está bueno. Y hoy en día las iglesias han Pero, sido espérate, penetradas. antes de cerrar, déjame dar una idea, porque hay un chamaquito viéndonos ahí que no vaya a la iglesia, pero está viendo ahí. Sí. Y no es por mi culpa. Entonces, no, la idea es, para poder vencer los temas sexuales todos, hay un par de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y la primera es que, número uno, nada de lo que tú hagas, no hay pecado que tú hagas que logre separarte de Dios. O sea, no hay ningún pecado que te pueda mantener separado de Dios, siempre y cuando tú te arrepientas, obviamente. Si tú tienes un corazón humillado, el pecado siempre va a lograr, Dios siempre podrá separarte del pecado y amarte a ti, condenar al pecado y amarte a ti. Entonces, lo que sea que tú hagas, lo que sea que tú seas, si tú eres capaz de humillarte delante de Dios, tu valor nada te lo va a quitar. Ni que tú veas pornografía, ni que tú te masturbes, no, eso no te quita tu valor. Comenzamos por ahí. El enemigo miente. Y como la pornografía y la masturbación son cosas que se repiten mucho, llega la idea de que, tú lo has hecho tantas veces que ya Dios no te ama. ¿Qué va Dios? Tú dices que sí y le prometes y después vuelve y le falla. ¿Qué Dios es ese? O sea, Dios se va a enojar contigo. Es cierto que Dios detesta el pecado, pero cuando hay un pecador que se humilla, dice la Biblia, que eso Dios no lo rechaza. Entonces, si tú te humillas y le pides al Señor que te perdone, siempre encontrarás en Él tu lugar. Y número 2, tú puedes hacer una lista. Esto es lo que nosotros le hacemos a los muchachos. O sea, cómo lo ayudamos a ellos allá. Y es lo que quiero repetir aquí. Tú haces una lista de cuáles son las cosas que son gatillos, que te ponen a ti a pensar lo que no debe. ¿Cuáles son? ¿Qué es el gatillo? Por ejemplo, cuando estoy solo, cuando tengo paquetico en el celular, cuando hablo con cierta persona, ciertos chats que se ponen, suben la temperatura, el chat, cuando entro a TikTok, el algoritmo de Instagram, ciertos videos de cierto canal de YouTube, por ejemplo, eso me activa. Entonces escribe una lista, cuáles son, y tú te vas a dar cuenta que no son 25. Probablemente las cosas que te gatillan sean 5, 7. O quizás 3 o 4, no son tantas en verdad. Cuando tú lo escribes te das cuenta que no son tantas. Puede que un día se agregue una, ¿no? Y ok, se trabaja igual. Y lo que tú vas a hacer después de esa lista es comenzar a construir un plan para evitar cada una de esas cosas, cada uno de esos gatillos. Y cuando en uno tú vas a caer, seguro. Entonces, vengo del futuro y te lo digo, vas a caer. Ahora bien, cuando tú trabajas constantemente
constantemente te mantiene trabajando poquito a poco, tú puedes lograr, teniendo claro tu identidad en el Señor, que fue lo primero que hablamos, que el Señor te sigue recibiendo como su hijo, teniendo una lista de cosas que evitar y trabajando activamente para evitar esa lista, se puede ir superando. Hay algunas cosas más, pero por motivo de tiempo no vamos a continuar. No, pero con esas tres es suficiente. La primera es suficiente para todos. Sí. Pero hay técnicas prácticas que pueden ayudar a superar un problema de masturbación Pero y de pornografía. déjame decir eso, Josué, antes de terminar. Y es que hay que darle honra al que honra merece. Y en verdad, yo no te conocía, te admiraba un poco, ahora te admiro más. Porque porque Gloria a hay Dios. personas, y en verdad, espero que Dios te bendiga grandemente, Amén. a ti, a tu esposa, a tus hijos. Si no hay lo que vienen dos. Esperamos que vengan por ahí. Vienen dos, pero no, fuera de relajo. Que Dios lo bendiga a usted, ¿verdad? Grandemente. Amén. Y siga poniendo su gracia, porque en verdad se ve que tú tienes el respaldo de Dios, porque Amén. se ve eso. Porque hubiéramos sentado a alguien ahí hablando disparate. Otro Y guante. tú, no, tampoco así. Y desde que tú comenzaste a hablar, se ve el respaldo de Dios, se ve que es alguien que Dios preparó para Amén. eso, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Amén. Y primeramente que bendiga a tus padres que te Amén. prepararon Sí, así. sí, Padre, así aprendan a que ustedes lo tengan andando en un Navi con un vapor en la mano. Mira está líder de jóvenes. No dañe la cosa. Señores, si ustedes quieren consumir más contenido como este, pueden seguir las redes sociales de Elías Vidal en TikTok, ¿verdad? Dile Sí, le Vidal. que tú manejas esos temas en las El redes TikTok me sociales. comieron a mí, pero estamos ahí, sí. ¿Qué te comieron? Tú sabes que uno comparte contenido y Sí. la gente no lo acepta, no entiende Bueno, eso. está bien. El que no es creyente. El que le Pero gusta. me pueden seguir. Claro. Síganlo. ¿Y Porque cuál es la de sí. Bunker? Bunker CDR, @BunkerCDR en Instagram, estamos en Facebook también. Y sí, eso, principalmente ahí. Tenemos TikTok, pero no está tan activo. Ajá. Instagram es el más activo. Yo también estoy en Instagram, Elías Vidal C. Elías Vidal también, ahí- si necesitan fotografía de un profesional, está su esposa y él, Así que es. son recomendados. Hemos visto su trabajo y excelente. Muchas gracias, bendiciones.